Vamos a orar nuevamente y que sea el Señor que hable a nuestras vidas esta mañana. Dios, nuevamente nos ponemos en tus manos, alabado seas, bendito sea tu nombre. Señor, reconocemos que tú eres el Dios, creador de todas las cosas, Señor, y a quien debemos toda la honra y toda la gloria, Señor, pero no solamente de palabra, sino con nuestras vidas, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana sea el que hable a través, Señor, de mi boca. Que tu Espíritu Santo repose en cada uno de nosotros y que hable a nuestros corazones, Señor, como tú lo has hecho conmigo. Padre Santo, bendice tu palabra como siempre lo haces. Bendice este tiempo, Señor. Quita todo pensamiento de hombre. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios ha puesto una carga en mi corazón. Ya siempre tengo esa carga acerca de la santidad. ¿Y qué es la santidad? Es ser apartado. Eso encierra mucho. Nosotros como hijos de Dios somos santos, somos apartados, hemos sido apartados del mundo. Y en Levítico capítulo 19 nos habla acerca de esto, de la santidad. ¿Cómo debemos ser santos? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros acerca de la santidad? A lo largo del principio de este libro nos habla una serie de leyes que Dios dictó acerca de cómo hacer sus holocaustos, sus ofrendas, sus sacrificios. Hasta llegar a este capítulo 19, en donde también nos dicta unas leyes sobre la santidad, que es un poco como los 10 mandamientos. Y vamos a leer, voy a tratar de resumirlo porque originalmente era para 2 domingos, entonces voy a resumirlo, ahorita solamente me va a tocar uno. Entonces voy a tratar de ser un poquito más corto, pero es importante. Tenemos parte de la otra mitad del servicio antes de que empiece por si no acabo. Puede haber permanencia voluntaria. Leamos, dice así, capítulo 19 de Levítico, leyes sobre la santidad. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cuando cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto. El que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás justicia en el juicio. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado.
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá, y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas al 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo, Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en tierra de Egipto. Yo, Jehová vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas, y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Bueno, empezando en el versículo 3, dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. La Biblia nos enseña que debemos de ser respetuosos con nuestros padres, y de esta manera estamos obedeciendo a Dios y vivimos en santidad. Pero, ¿qué es respetar? Bueno, en el diccionario encontramos muchos sinónimos acerca de respetar, y les voy a leer algunos. Respetar puede ser venerar, reverenciar, honrar, obedecer. También están los contrarios de no respetar, que es difamar, mancillar, menoscabar y muchos más. Respetamos a nuestros padres obedeciendo sus mandatos, aceptando sus disciplinas en el sentido de normas de conducta, las cuales van a enmarcar la manera de vivir de los hijos y de nosotros desde que fuimos creados por ellos, tanto dentro del hogar como fuera del hogar. Nosotros tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos, de enseñarles a respetar a sus padres. Y si enseñamos a respetar a su autoridad primera, que es en el hogar, van a respetar las demás autoridades que están afuera. En el comentario de Matthew Henry nos dice algo así: el ser hijo adulto no exime el deber de respetar a los padres. Leemos en el comentario también esto, miren: cuando los niños se hacen hombres,
no deben pensar que están descargados de este deber. Toda persona, aunque llegue a ser un sabio o un gran personaje, debe respetar a sus padres, puesto que siguen siendo sus padres. Lo pueden buscar en la página 181 si quieren, del comentario de Matthew Henry. Respetar y honrar a los padres es someterse a su guía o dirección en la formación, como lo expresa en Proverbios. En Proverbios 1:8 dice así: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandone las enseñanzas de tu madre. Y cuando recordamos este mandamiento en la carta de los Efesios, el apóstol Pablo nos enfatiza que es el primer mandamiento con promesa. Se promete larga vida gozando de bienestar. Pero no solamente es larga vida hasta más de 100 años. No, es una larga vida pero con calidad. El respeto es una actitud que se traduce en obediencia. También aquí encontré otra cosa de MacArthur. Dice: el hijo que es criado para obedecer y honrar a sus padres siempre será sensible a su sabiduría, consejo y bienestar. Así que podemos afirmar entonces que la santidad comienza en el hogar, enseñando a respetar a nuestros padres. Pablo nos recuerda que la obediencia a nuestros padres es en el Señor, lo cual es un lineamiento a seguir. Así como hay una línea de sumisión a quienes tienen autoridad, y hay un momento para decidir entre obedecer a Dios o quienes emplean mala autoridad. Los hijos deben de obedecer a sus padres sin violar ningún principio bíblico. Entonces, hermanos, ¿dónde empieza la santidad? Empieza con el hogar y de ahí para afuera. Y me llamó mucho la atención la parte en donde dice Matthew Henry, sobre todo cuando ya empiezan a crecer, ya empiezan a trabajar, empiezan a ganar su dinero y ya no quieren obedecer, ya piensan que ya son grandes. Y les digo algo, hermanos, mientras vivan bajo el techo que ustedes están manteniendo, ellos tienen que estar sometidos a esa autoridad. En el mismo versículo 3 nos dice: y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová. Hay una controversia entre sectas, entre denominaciones, no sectas, entre denominaciones, acerca de cuál es el día del reposo. Tenemos a los sabáticos, ¿ya? Pero yo no quiero entrar en discusiones acerca de cuál es el día del reposo. Eso sería vano y sin sentido, ¿ok? Pero el Señor dijo que el día de reposo era el sábado, sí. Pero ¿qué hacía la primera iglesia también? Descansaba, se reunía los domingos para celebrar al Señor. Lo importante, yo creo, es rendirle culto a Dios, ¿sí? Y esto se hace separando un tiempo específico, ya sea un sábado, o el domingo, o el lunes, pero que sea un tiempo totalmente para el Señor. Ese es el día del reposo. En el caso de los cristianos, lo hacemos porque la primera iglesia así lo venía haciendo. Dice que se reunían el primer día de la semana. El primer día de la semana, pues es el domingo. El cuarto mandamiento exige que mantengamos santo para Dios el tiempo que Él ha establecido en su palabra. Expresamente un día completo, ¿verdad? Y esto me recuerda mucho en el énfasis que a veces nuestro hermano Paco nos hace acerca de este día. Que no nos vayamos a cotorrear, ¿verdad?, después de la iglesia. Es válido como familia quizás, pero hay que dedicarlo al Señor. Totalmente. ¿Cuál de los 7 días es el que Dios señaló entonces para descansar
para un descanso semanal, el sábado, ¿ok? Pero desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, Dios apartó el día séptimo de la semana para que fuese el descanso semanal. Pero el primer día de la semana, desde entonces y hasta el fin del mundo, este primer día de la semana es el día de reposo cristiano, en el domingo, porque la iglesia lo viene haciendo así. ¿Cómo debe de santificarse el día de descanso? El día de reposo se santifica mediante un descanso santo. Durante todo el día, aún de trabajo y de recreaciones que son legales, en los demás días, y pasar todo el día en ejercicios espirituales públicos y privados. O sea, este es un ejercicio público, lo que estamos haciendo hoy, reunidos, alabando al Señor, celebrando la cena. Y privados, podemos estar orando o leyendo su palabra. Y como decía, sabemos que la iglesia primitiva se reunía todos los días, pero acostumbró reunirse los domingos por la mañana. Entonces, bajo este contexto, Pablo escribió en la primera carta a los Corintios: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Está en Corintios, 1 Corintios 16, del 1 al 2. Ahora, un poquito de información. Dice: Constantino, el emperador romano, decretó que el día domingo fuese el día de reposo, pero Constantino solo oficializó lo que la iglesia ya practicaba. Porque muchas veces platicando con gente nos dice: no, es que el emperador Constantino es el que nos impuso este día, ¿no? Y pues en los calendarios aparece como un día de descanso, pero la iglesia ya lo venía haciendo. Por tanto, debemos ser santos apartando este día, hoy, respetando este día que el Señor nos pide para Él. Versículo 4 dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Ok, en este texto dice que no nos volvamos a lo de antes, a la idolatría. No nos hagamos dioses de metal fundido. Para los israelitas, el buscar los dioses de los pueblos vecinos, cuyas imágenes de metal fundido abundaban, era muy atractivo. ¿Por qué? Bueno, hay un contexto en el que dice que los sacrificios que se hacían y todos esos cultos a estos dioses conllevaban actos sexuales. Entonces para los judíos era muy atractivo eso, la tentación sexual. Dice Heródoto, un historiador griego, nos dice: la costumbre más infame de los babilonios es esta: toda mujer natural del país debe sentarse una vez en la vida en el templo de Afrodita y unirse con algún forastero. El culto a Afrodita era sexual, igual a los dioses cananeos. En la época en la que se escribía el Nuevo Testamento, en el templo de Diana había 1000 sacerdotisas al servicio de quienes llegaban a rendir culto, de modo que un atractivo para volverse a la idolatría era el sexo. Y pasándolo a nuestros tiempos, hay muchas cuestiones de idolatría también ahora y que usan lo mismo, usan el sexo. ¿Quieres comprarte un carro nuevo? Se puede volver tu idolatría un carro nuevo. ¿Y cómo te lo venden? ¿Cómo hacen los comerciales? Con una mujer muy bella, y si tú pasas en ese carro, pues te va a seguir. Es como te lo presentan. Maneja este carro, ¿no? Maneja esta marca y vas a tener 10 mujeres por kilómetro. Pareciera ser que así es. Otro aspecto de la idolatría también era el sacrificio humano, ¿verdad? En Primera de Reyes dice: Manasés, rey de Judá, hizo pasar por fuego a su hijo. El Nuevo Testamento enseña que los ídolos no son nada, no son dioses, son creación humana. En Romanos 1:23 nos dice: pero rendirles culto es rendir culto a los demonios. En 1 Corintios 8:4
Además, seguir un ídolo implica abandonar, dejar el verdadero y único Dios. Se puede decir que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. ¿Ustedes creen que nuestros padres se puedan convertir en un ídolo? Claro. Y eso es lo más peligroso porque es tan sutil que no nos damos cuenta. Hay otro ídolo que también es muy, muy sutil y muy peligroso. Es yo. Y yo a veces veo, bueno, no acostumbro ver mucho, pero de repente veo predicaciones de otros cristianos, pastores, en donde enfatizan mucho el yo. Tú puedes, tú el éxito, dinero, pertenencias, tú. Eso también es idolatría. El amor al dinero también se puede convertir en idolatría. En sí, el amor a los bienes. Por tanto, seamos santos, dejando toda idolatría, todo lo que ocupe el lugar de Dios. Vamos a pasar al versículo 5 al 8. ¿Qué nos dice? Y cuando ofreciereis sacrificios de ofrenda de paz, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. El que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó los santos de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Este texto nos dice que no debemos de profanar las ofrendas, ¿ya? Nos habla de una ofrenda denominada ofrenda de paz. En la Nueva Versión Internacional también nos lo traducen así, como una ofrenda de comunión. Esta ofrenda, o cualquier otra ofrenda, que para ser aceptada requería presentarla siguiendo un proceso que al no seguirlo era considerada inmunda o profanada, y al profanador también se le consideraba inmundo, y la ofrenda era inaceptable para el Señor. Para ser santos en nuestra manera de ofrendar debemos hacerlo conforme a la revelación bíblica, y eso me llama la atención porque cuando hace rato recogimos la ofrenda, y sí debo de enfatizar a veces que no estamos obligados, porque tiene que ser de corazón. La palabra profanar en español tiene sinónimos como irreverente, libertino, mundano, ¿verdad? Y hay muchos otros sinónimos. Podemos afirmar que cuando se ofrenda, se reverencia, se exalta el nombre de Dios. Así que no solo se debe tener cuidado con lo que se ofrenda, sino también cómo se ofrenda. En 2 de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda debe de ser pensada y debe ser un motivo de alegría para nosotros. Nuestra ofrenda debe ser voluntaria, y recuerden esto, hermanos, nuestra ofrenda es objeto de la mirada de Dios. Él sabe qué hay en nuestro corazón. Como cuando Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas, observaba cómo la gente ofrendaba. Dice, vio cómo muchos depositaban grandes cantidades, entre los cuales llegó una viuda pobre que solo ofrendó 2 moneditas. Y Jesús les dijo a sus discípulos que una ofrenda grande no lo es por la cantidad, sino por su significado. Y aquí nos enseña, no es los miles de pesos, es cómo estás ofrendando. La viuda dio todo lo que tenía, todo su sustento lo dio sin importarle. En Romanos 12:1 nos dice Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros mismos debemos ofrendarnos en santidad para ser aceptables a Dios. Y hablando de otros tipos de ofrendas, es el servicio a Dios. No sé a cuántos se les ha acercado el hermano Chuchín para ofrecer o pedirles que apoyen en las clases. Eso es un tipo de ofrenda al Señor, el servicio para Él. Seamos santos en la manera en que ofrendamos, en todas las cosas que ofrendamos, tanto en nuestro servicio como en las cosas materiales. Versículo 9 al 10 dice así: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Ser santos implica un estilo de vida, manifestando nuestro respeto a nuestros padres, a nuestra madre, observando lo del día del reposo, dejando idolatría, ¿verdad? Dando nuestra ofrenda. Pero también Dios dice que nos ocupemos de los pobres. Ser santo también es eso, pensar en los pobres. Y esto que establecía Dios era por eso. Decía que cuando cosecharan y todos los rincones se quedaban sin poder cosechar o lo que se caía, dijo Dios que lo dejaran para el pobre. También vemos en Isaías, dice: los profetas fueron constantemente críticos del pecado del pueblo en no cuidar al pobre. Lávense y límpiense, quiten de mi presencia la maldad de sus obras y dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, hagan el bien al oprimido, defiendan al huérfano, defiendan a la viuda. En Amós también leemos: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Codician hasta el polvo de la tierra que está sobre la cabeza de los empobrecidos y trastornan el camino de la gente humilde. Y Juan Calvino nos dice en un comentario, dice: fue claro que los bienes materiales desempeñan una función especial en el bien común. De acuerdo a la ley del amor, en su institución cristiana tercera, leemos esto de él: el uso legítimo de todos estos bienes lleva consigo comunicarlos amistosa y liberalmente con nuestro prójimo. También él decía que creía que los bienes que llegamos a tener, Dios los da para que los usemos en beneficio de nuestros hermanos. Entonces, pensemos en los demás hermanos, pensemos en el que no tiene, en el que verdaderamente lo necesita también. Seamos sabios. Tenemos que ser sabios con eso. Pablo en Gálatas escribió sobre el respaldo que le brindaron los apóstoles a su ministerio para con los gentiles. Dice: y habiendo reconocido la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y Bernabé la lista de su compañerismo para que nosotros trabajáramos entre los gentiles y ellos entre los de la circuncisión, y solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual me correspondía hacer. Entonces, hermanos, seamos santos, acordándonos del pobre, no oprimirlo, no oprimirlo. Seamos santos también respetando la propiedad ajena. Versículo 11 al 13 nos dice esto: no hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ok.
En estos dos versículos nos señala dos métodos pecaminosos, ¿verdad? Para tomar posesión de lo que ya tiene dueño. Pero hay quienes utilizan estas formas sin que la conciencia les estorbe para actuar mal con el prójimo. El creyente ha sido llamado a ser santo en toda su manera de vivir, y un área que debe de cuidar es el trato justo a sus trabajadores. No robes. Casi todos los que estamos aquí, los que no tienen un negocio propio y trabajamos para alguien, ya sea empresa o dependemos de un jefe, hay cosas que no nos pertenecen. Los que trabajan en oficinas, a veces les es fácil decir, pues, agarro un lápiz y me lo llevo. Es de la empresa, yo trabajo aquí. Pero eso se llama robo. O necesito unas hojitas, ¿verdad?, para mi impresora, que se me acabaron. Eso no nos pertenece, eso es de la empresa. En mi caso, que yo soy carpintero, podría robarme unas pijas o unos cachitos de triple A de 1.20 por 2.40. No robes, no tomes lo que no es tuyo. ¿Lo necesitas? Pídelo. Quizás el jefe te lo pueda dar, pero no puedes sustraer lo que no es tuyo. Entonces, estamos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero hay otra manera también de quitar lo ajeno. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que alguien de aquí tiene una fábrica, y en esa fábrica hace que sus trabajadores firmen 2 hojas en las cuales establece cuánto ganan, ¿verdad? Entonces en una ponen que ganan, no sé, 2,000, 3,000 pesos a la semana, y en otra hoja pone que gana 1,500. Para motivos de hacienda, ¿verdad? Eso es estar quitando lo ajeno. Eso no se debe de hacer. Como cristianos no debemos hacer eso. Es un método de obtener de los demás para nosotros mediante la manipulación. Y en el caso de algunas iglesias donde vemos que, bueno, la voy a mencionar, pare de sufrir. Dice, ¿quién quiere bendecir al Señor con 500 pesos? Ese es robar, están manipulando a la gente. Pero desgraciadamente también en iglesias cristianas está pasando, ¿no? Dice, haz un pacto con el Señor para que este año te vaya bien. Pacta con 1,000 pesos, pacta con 5,000 pesos. Eso es quitar lo ajeno, y Dios lo está condenando. Seamos santos, cuidando, respetando la propiedad ajena. Versículo 12. Seamos santos, no profanando el nombre de Dios. Híjole, ¿cuántos han jurado en el nombre de Dios para que nos crean? Eso se llama muletilla, ¿ya? A veces no hacemos las cosas bien, o sí estamos mintiendo, y le decimos, no, de veras, te lo juro por el Señor, de veras que no estaba ahí, de veras que yo no lo hice, de veras que yo no lo robé, ¿ya? Ven a mi esposa con el ojo morado y de veras que yo no le pegué, se cayó, pisó la escoba y se le regresó. ¿Qué sucede cuando usamos a la ligera el nombre de Dios? Un uso vano, superficial, denotando un uso infructuoso y vacío sin sentido alguno. Según el texto bíblico, dice que es profanar el nombre de Dios. Profanar es deshonrar, prostituir, mancillar, y denota falta de reverencia. Hermanos, cuando queramos usar o pensemos siquiera usar el nombre de Dios, pensemos en eso. Estamos mancillando su nombre. Su nombre es santo. Él es 3 veces santo. Es su creador.
¿Qué es más respetable que Dios mismo? Nada. Así, que hermanos, seamos santos, respetando el nombre de Dios, no usándolo en vano. Entre los hebreos el nombre estaba estrechamente ligado con la existencia. Sabemos que el nombre de nuestro Dios significa que Él existe por sí mismo. Se reveló a Moisés como el yo soy. Así que el nombre de Dios es Dios mismo. Esa es la razón por el fuerte castigo contra la blasfemia del nombre de Dios. Está en Levítico 24, del 11 al 16, si lo quieren leer después. Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir y no debemos de abusar del nombre de Dios. Versículo 14 dice así: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. A veces es lamentable oír que hasta aún entre cristianos se burlan de los que están discapacitados, de los que tienen alguna discapacidad, ¿verdad? O alguna malformación. O hacemos chistes. A veces entre nosotros jugando hacemos chistes acerca de estas discapacidades que tienen ciertas personas, ¿verdad? Y aquí dice el Señor que no lo hagamos. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Y a veces es tan común que hacemos estos chistes y nos reímos. No maldecirás al sordo ni al ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor del Señor, porque Él los protege. Nos dice Levítico 15, vivir en santidad no es pervertir la justicia. También, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Alguna vez me llamaron a declarar en un juicio y querían que yo mintiera. Dije, no puedo. De hecho, perdí la amistad con esta persona por no hacerlo. Le dije que no me metiera en complicaciones de esas. Así como yo amaba al demandado, también la amaba a ella. Por lo tanto, le dije que no podía hacer eso. No podía tomar esa parte, mentir. Iría, pero diría la verdad. No puedo mentir. Y hermanos, cada que estemos en esta situación, debemos de decir la verdad, o de plano no presentarnos. No podemos estar ahí declarando injustamente a favor de nadie ni en contra de nadie. Versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Chismear, murmurar mentiras o falsedad, sembrar cizaña. Y hay más sinónimos, ¿verdad? Falsear, maldecir, murmurar. La Biblia nos dice que una persona santa no habla mal de los demás, porque uno de los resultados hasta puede ser la muerte, ¿verdad? Dice Jesús eso. Cuando hablas mal de alguien, dice que ya estás acusado. El hablar falsedad sobre alguien es atentar contra su vida. En un matrimonio, por ejemplo, si corre el rumor de infidelidad de uno de los cónyuges, el que se considera ofendido podría reaccionar de manera extrema y en su enojo derramar la sangre del supuesto ofensor o ofensora. ¿Cuántos no hemos visto en los periódicos esas cosas? ¿Ah? Dice, terminó con la vida porque hubo celos o porque algo le contaron. En el caso de los cristianos, bueno, no deberíamos hacer eso. Ahora, hermanos, acerca del chisme, el hermano Roberto también nos predicó la semana pasada algo de esto. Y les voy a poner un ejemplo. Digamos que el chisme es una bolita de papel, así pequeñita, que tiene pues todavía como resistol o algo que pueda adherírsele. Y de aquí para allá hay muchos cachitos de papel. La ruedo
y conforme va llegando allá, se le va pegando todos los cachitos y se va haciendo así. Una bola grande, 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 grande. A tal grado que entre más compartimos este chisme, pues más crece, ¿verdad? Hasta transformarse en una bola que ni se puede cargar. Así es el chisme. Puede comenzar como una simple murmuración de algo, sin mucho realce, pero conforme rueda de aquí para allá, alcanza dimensiones fuera de control, con mucho poder dañino. En Proverbios 26:20 dice: el chismoso es generador de contiendas. Pablo le escribe a Timoteo y le recomienda que las viudas jóvenes sean cuidadosas de sí mismas y no gasten su tiempo en chismes, hablando de lo que no conviene. Pero no nada más es para las viudas, es para todos. ¿Dónde está Lupita? No voy a pensar que es para todos. ¿Por qué no conviene? Porque se dicen cosas que difaman o denigran la imagen de alguien que es objeto de la conversación, nada saludable. Si no van a hablar algo saludable del otro hermano, cállense la boca. Unos hermanos que conozco me contaban que un pastor de otra iglesia, cuando él es muy extremo este pastor, pero a veces yo creo que debíamos hacer eso. Les voy a contar qué hacía. Cuando empezaba a oír algún chisme, decía: a ver, hermanos, he oído que por ahí andan diciendo chismes, y de una vez les digo que esa persona, si sigue con eso, se me va de esta iglesia, porque aquí no queremos chismosos. Digo, no vamos a hacer eso aquí. Perdón, pero yo creo que nos quedaríamos sin congregación. Todos en algún momento decimos algo. Quizás yo no estaría aquí. Versículos 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En un comentario dice, aquí está el segundo gran mandamiento, dice MacArthur, que este es el texto más citado del Nuevo Testamento. Se puede decir que el que ama no guarda rencor y no busca vengarse. El rencor es el motor de la venganza. Y miren cómo está después del chisme. Este texto está después del chisme. Dice: el santo y la santa no le dan lugar ni al rencor ni a la venganza. La santidad no permite guardar en el corazón rencor contra el que creemos que nos ha causado daño. Ha herido nuestra sensibilidad, pero dice: ser santo es buscar con el ofensor un arreglo saludable. Y en esta iglesia siempre tratamos de hacer eso. Hay un ofendido y hay un ofensor. Y siempre tratamos de remediarlo. Eso dice en Mateo 18. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve y díselo. No lo andes divulgando. Arréglalo. Dice: ser santo es buscar con el ofensor un arreglo saludable. O sea, no dice, pues arreglo como quiera que sea y como queden, traten de arreglarlo. Y a veces pareciera que es así. Pareciera que si ya se arreglan las cosas, y resulta que no. Todavía hay cosas por ahí. O no se dijo todo. El texto bíblico nos estimula a sanear la relación entre ofensores y ofendidos. Pablo recomienda a los efesios que no debe ponerse el sol sobre su enojo. Y a veces sabemos tantos versículos acerca de eso, y a la mera hora pareciera ser que nunca los hemos leído. El enojo abre oportunidades a la acción de Satanás, y nosotros no somos hijos de Satanás, somos hijos de Dios. Cristo dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Juan 8:44. El camino de Caín es el camino de Satanás. Por eso Dios pide a su pueblo un caminar santo. Dios pide no darle lugar al enojo ni al rencor. Hermanos, arreglemos todos nuestros problemas, dice, buscando lo más saludable.
En lo que dependa de ustedes, ¿qué dice? Estar en paz con todos. Versículo 19 dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Ok. Ya me lo terminamos, hermanos. Dice, primero en el versículo dice que cumpla sus estatutos, es decir, una vida santa, lo es porque está normada por estatutos dados por Dios. Debemos ser obedientes en practicar la palabra del Señor. Y no solamente oidores, debemos ser hacedores. Todo lo que Dios manda es para ayudarnos a tener buenas relaciones con Él y buenas relaciones con nuestros semejantes. Pero ¿qué nos enseña acerca de este versículo? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Dice, no harás ayudar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Dios nos enseña a través de estos simbolismos entre lo que es correcto y lo que no es correcto. No debemos de mezclarnos con el mundo. Y a veces pareciera en los jóvenes que como no hay cristianos quizás atractivos o guapos, pues los buscamos afuera o los buscan afuera. Yo ya no, pues ya me casé. No os unáis en yugo desigual. Cuando hablamos de santidad, hablamos de pureza. La mezcla tipifica lo contrario. Y por eso Dios hacía estas cosas, para que entendiera el pueblo que tenían que ser puros. Así como nosotros tenemos que ser puros. No debemos de mezclarnos lo mundano con lo cristiano. Y a veces tenemos un pie acá y otro acá. A veces me gusta un poquito acá, ¿verdad? O a veces tenemos 3/4, ¿verdad? El pie acá y la mitad del otro también aquí. La santidad exige reconciliarnos con Dios, restaurando la amistad con Él. Si un hombre yaciere, versículo 20, con una mujer que fuere su sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre, y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero de expiación por su culpa, y con el carnero de expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. ¿Qué significa expiar? Significa quitar. Además de la necesidad de restaurar la amistad con Dios, ¿verdad?, a causa de nuestro pecado, que es entorpecida, dice también que en la época que fue dada esta palabra, el pecado sexual señalado que era castigado con la muerte, porque la esclava no estaba comprometida, desposada, pero siendo esclava solo sería azotada, pues no podía tomar decisiones como una mujer libre. En Deuteronomio 23, en los 22-23 nos dice esto. Dice, ahora bien, ok, si notamos cuidadosamente lo que el texto nos dice, encontramos que su énfasis está en cómo el hombre culpable tenía la necesidad de ofrecer un carnero en expiación por su culpa y ser reconciliado con Dios y su pecado. Y este es el punto principal de que nos habla el texto. Es una figura de Cristo. ¿Quién nos ha reconciliado con Dios? Cristo. Él ha perdonado nuestro pecado. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, dice en Juan el Bautista en el capítulo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es al mismo tiempo el sacerdote que ejecutó el sacrificio que hace posible nuestra reconciliación. Él quitó nuestro pecado para que estuviéramos nuevamente en comunión. Entonces este texto nos enseña la necesidad de Cristo. Expiación es el cubrir o quitar el pecado o la contaminación de pecado. Los sacrificios expiatorios en el Antiguo Testamento, dice, prefiguraban el gran sacrificio de Cristo, el gran sacrificio expiatorio.
Esto es lo que hace posible nuestra santificación, porque por nosotros mismos no podemos quitar ese pecado. Por tanto, dice que seamos santos reconciliándonos con Dios. ¿Cuántas veces llegamos a la cena, ¿verdad? Y llegamos con esas cargas de pecado, porque no nos hemos reconciliado con Dios? Como decíamos, traemos cosas, quizás con el hermano, quizás yo hice algo, y lo vamos dejando, y no nos reconciliamos con Dios. Tengamos cuidado con la naturaleza, hermanos, y de esa manera también somos santos. En el versículo 23 al 25 nos dice esto: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá, y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer el fruto. ¿Cómo hemos descuidado nuestro entorno? ¿Por qué las cosechas ya no son como antes? Yo recuerdo cuando era niño, mi abuelo me tocó todavía ver cómo sembraba, y había unos maíces así grandes. Y ahora voy a los elotes, a los esquites, y ahí están haciendo unos maíces chiquititos. Es por la manera en que no hemos cuidado la naturaleza, y Dios nos ha puesto aquí como administradores de esto. Aún en eso debemos de ser santos, aún con nuestras mascotas. ¿Cómo las cuidamos? Parecía ser que es como muy trivial para el cristiano, pero aún en eso Dios quiere que seamos santos, cuidando su naturaleza. Tanto hablamos ahora de la contaminación y queremos buscar el remedio, pero todo eso es a causa del pecado. Todo eso está pasando a causa del pecado. Versículo 26 y el 31 que nos habla de lo mismo. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Y en el versículo 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Yo he escuchado cristianos que consultan el horóscopo. ¿Qué tiene su horóscopo para hoy? Te va a sacar la lotería. En el mismo Facebook he visto cómo publican. Los Géminis son así. No, dice, no 26, perdón. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Debemos de confiar nuestro futuro a Dios. No dependamos de esas cosas. Además, Dios lo está prohibiendo. Dios no quiere eso. ¿En quién confiamos? ¿En el que escribe el horóscopo o en el Señor? Yo un día me puse a buscar varios horóscopos de una revista, de un periódico, de otro periódico y de otro periódico. Y cada uno decía cosas diferentes. En uno decía que me iba a ir bien, en otro decía que me iba a pasar algo trágico. Es del hombre. Confiemos en nuestro futuro al Señor. Y en el versículo 27 dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Esto lo que nos enseña es: dejemos las costumbres del mundo. Los cananeos andaban en y sobre estas señales. Eso nos dice en un comentario. Eran señales de adoración, era la manera en que ellos demostraban respeto a sus falsos dioses. El pueblo de Dios siempre ha luchado contra la influencia del mundo para moldearlo a su manera, ¿verdad? A veces seguimos modas. Y Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Que renovemos nuestra mente, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por el mundo. Dice: el creyente debe renovar constantemente su mente para evitar ser conformados por el mundo y comprobar así cuál es la buena voluntad de Dios,
que es agradable y perfecta. Nos recuerda ese texto que una vida en santidad toma en cuenta la apariencia externa. La conducta externa evidencia lo que es el interior, y por eso el señalamiento de lastimar el cuerpo en señal de luto no se practica de quien está bajo el Señor de Dios. Nosotros hoy en día gozamos de la bienaventurada esperanza de la resurrección y de un futuro glorioso en Cristo y con Cristo por siempre. Nuestra santidad debe ser evidente, y no porque yo venga mejor vestido que otro, o otro mejor vestido que yo, quiere decir que eso es ser santo. Pero sí debe de haber alguna manifestación de lo que tengo interiormente con el exterior, en nuestra manera de ser, y no nada más en el vestir. Estamos hablando de cómo, qué es lo que decimos cuando estamos platicando con alguien. Lo que estamos platicando es de edificación, y volviendo al chisme. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es lo del interior, es reflejado al exterior. Levítico 19, 29 dice: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. La costumbre de los pueblos de aquel entonces, que serían conquistados por Israel, era una costumbre religiosa sagrada por los pueblos que no eran judíos. Y entonces los judíos estaban adoptando estas costumbres. Un comentarista nos dice esto, miren: en la época de Moisés, escribió el Pentateuco, prohibían esta horrible forma de beneficio económico. Los padres no debían lucrarse por medio de sus hijas. Los padres y madres que viven en santidad no ven en sus hijos un medio de subsistencia económica, sino que los ven como herencia de Jehová, que cuidar, criar, educar, formar. Un padre santo se entrega en su labor de padre a formar su hijo. Y a veces vemos esto también, ¿no? Mandamos a los hijos a sacar nuestro sustento. Conocemos gente así. Hijos que podrían estar estudiando, que podrían estar dedicando a las cosas del Señor. No lo pueden hacer porque sus padres no están cumpliendo. Están usándolos para obtener el dinero. Creo que entre los cristianos no es esto. Pero Dios nos lo recuerda, que tenemos que ser santos, ¿verdad? No degradando a nuestros hijos. El simple hecho también de decirles cosas a ellos como: eres un tonto. ¿A cuántos de chicos no nos dijeron esto? Eres un tonto. Y yo lo hice con mis hijas. Y lo lamento. Le he pedido perdón al Señor. Y a veces nos etiquetan. Es una forma de degradar, que es lo que nos enseña la Biblia también. No sirves para nada. Dice la palabra del Señor que los hijos son bendición. Versículo 30. Mis días de reposo guardarás, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. La palabra reverencia habla de respetar, tratar de manera considerada el lugar donde se celebra el culto. Pues a veces hablamos de la manera en cómo nos presentamos en el culto, porque tenemos que reverenciar este lugar. En este lugar adoramos al Señor. Pues hablamos de no venir con bermudas. Si vamos, ya nos había usado muchos ejemplos. Vamos con el presidente a una cita, a Los Pinos, ¿y cómo vamos? Hasta me quiero comprar un traje nuevo, ¿verdad? Porque voy a ver al presidente. Merece reverencia, merece respeto, porque es el presidente. Este es el lugar que se ha establecido para adorar al Señor. Y debemos de guardarle respeto, debemos reverenciarlo en la manera en cómo venimos. No tiene que ser de traje. Es la manera en cómo venimos.
En el Nuevo Testamento se nos enseña que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos tratando nuestro cuerpo? Y no solamente si le meto cosas, droga, mala alimentación, Coca-Cola, hasta exceso de agua, por si no lo saben, produce cirrosis. Esos que quieren tomarse muchos litros de agua, produce cirrosis. Cuando es pura agua, o sea, hay quienes lo hacen así, pura agua, no comen nada más que pura agua todo el día. Produce cirrosis. ¿Cómo cuidamos el templo del Espíritu Santo? Ahora eso es en lo físico. ¿A dónde llevamos este templo? Por ahí decía una vez un hermano, no, es que yo voy a bueno, ahora se dice antros, antes eran discotecas. Yo voy al antro a predicar. Yo voy a la cantina a ganarme a los que están perdidos. Porque dice Pablo que me hice a los gentiles para ganarme a los gentiles. ¿Dónde estamos llevando este templo del Espíritu Santo? ¿Lo estamos honrando? ¿Estamos contristando al Espíritu Santo? Seamos santos, cuidando no solamente el templo físico, seamos santos cuidando nuestro cuerpo. ¿Cómo está nuestra salud? Pero espiritual. Podemos estar muy sanos, pero no espiritualmente. Hermanos, busquemos ser santos. Es lo que nos dice el Señor a través de todas estas leyes. Seamos santos en nuestra manera de vivir. ¿Qué estamos haciendo con todas estas cosas? Dios me ha hablado muy fuertemente acerca de la santidad. ¿Estamos siendo santos para el Señor? Que Dios bendiga su palabra y que pensemos en esas cosas. Seamos santos. Amén.